tú no eres realmente mi hermana. Esas 5 palabras, lanzadas descuidadamente en nuestro dormitorio recién compartido, se convirtieron en la base de años de sufrimiento silencioso. Tenía 10 años cuando Paulina las dijo por primera vez, y no tenía idea de cuán proféticas resultarían ser. Pero quizá debería empezar desde el principio. Mi nombre es Isabella, y mi historia comienza con lo que mi madre llama, el peor momento posible. Llegué como el clavo final en el ataúd de un matrimonio ya tambaleante. Mi padre, Javier, no recibió exactamente la noticia de mi próxima llegada con los brazos abiertos. Esto lo planeaste, barra inversa U00, ¿verdad, Raquel? Las palabras aún resuenan en mi memoria, aunque no tenía edad suficiente para recordar la pelea real. ¿Te embarazaste a propósito solo para atraparme aquí? Mi madre ha contado esta historia tantas veces que se ha convertido casi en una película en mi mente, cada escena desarrollándose con detalles vívidos. Siempre dijo que mi padre era demasiado despreocupado, demasiado irresponsable para ser un verdadero hombre de familia. Prefería gastar su sueldo en lo que se le antojara en lugar de ahorrar para nuestro futuro. Sus discusiones retumbaban en nuestra pequeña casa durante 4 largos años después de mi nacimiento. A veces discutían por dinero, otras por las noches fuera de casa de mi padre y, en ocasiones, aunque pensaban que no me daba cuenta, por mí. Cuando cumplí 5 años, finalmente lo hicieron oficial y se divorciaron. Mi padre no se quedó para el desenlace. No hubo despedida, ni dirección para escribir, ni un solo pago de manutención infantil. Fue como si hubiera desaparecido en el aire, dejando atrás nada más que un vacío en nuestras vidas y un resentimiento creciente en el corazón de mi madre. Tu padre no es más que un cobarde egoísta, decía mi madre siempre que preguntaba por él, con la voz tensa de ira apenas contenida. Un verdadero hombre no abandona a su hijo. Eventualmente, aprendí a dejar de preguntar. La mirada dura en sus ojos cada vez que mencionaba su nombre era respuesta suficiente. Mi único vínculo restante con la familia de mi padre era mi abuela Dolores. Ella y mi madre no se soportaban, algo que no se molestaban en ocultar. La abuela Dolores culpaba a mi madre por el fracaso del matrimonio, afirmando que lo había alejado con sus constantes quejas sobre dinero y responsabilidades. Mi madre, por su parte, apenas toleraba estar en la misma habitación que mi abuela. Nuestras visitas a la casa de la abuela Dolores seguían una rutina estricta. Mamá me llevaba, prácticamente me empujaba fuera del coche en la puerta y se iba sin siquiera entrar. Pero una vez que el sonido de su coche desaparecía, todo cambiaba. La abuela Dolores me envolvía en abrazos cálidos que olían a vainilla y lavanda, y me contaba historias sobre mi padre cuando era joven. Pasaba sus dedos por mi cabello, sonriendo suavemente. «Te pareces mucho a tu padre, cariño», decía, con los ojos brillantes. «Tienes sus ojos, su sonrisa, incluso ese pequeño hoyuelo cuando te ríes». Durante 3 años, estas visitas de fin de semana se convirtieron en mi refugio. La casa de la abuela Dolores estaba llena de una calidez que no podía encontrar en casa, una calidez que venía en forma de galletas recién horneadas, historias interminables y amor incondicional. Cuando cumplí 8 años, me había acostumbrado a esta vida dividida, entre semana con mamá, que seguía amargada por papá, y esos preciosos fines de semana con la abuela, que nunca dejó de esperar su regreso. Pero todo cambió un lluvioso martes de octubre. Mamá recibió una llamada que hizo que su rostro palideciera. «Ponte el abrigo, Isabella», dijo, con una voz inusualmente tranquila. «La abuela Dolores quiere vernos a las 2. Es importante». El camino a la casa de la abuela ese día fue diferente. En lugar de la acostumbrada parada rápida, mamá aparcó el coche y caminó conmigo hasta la puerta. El pesado silencio entre nosotras hablaba por sí solo, algo estaba terriblemente mal. La abuela Dolores parecía más pequeña, acostada en su cama con papeles esparcidos a su alrededor. Su cabello plateado, generalmente perfectamente peinado, estaba desordenado, y su rostro tenía un tinte grisáceo que me hizo sentir un escalofrío. Pero sonrió al vernos, extendiendo sus delgadas manos. «Raquel, Isabella, gracias por venir», dijo, con una voz más débil de lo que había escuchado antes. «Por favor, siéntense las 2». El señor Navarro, el abogado de la abuela, estaba quieto en la esquina como una estatua solemne. La escena se sentía surrealista, como algo sacado de una película en lugar de mi vida real. Recuerdo jugar con el borde de mi suéter, sin entender realmente lo que estaba pasando.
Las conversaciones de adultos sobre arreglos y papeles generalmente me aburrían, pero sabía que esto era diferente. Esto era importante. Estoy creando un fondo educativo para Isabella, continuó la abuela, su voz ganando fuerza mientras hablaba sobre sus planes. Cubrirá sus gastos universitarios cuando cumpla 18 años. El señor Navarro lo administrará hasta entonces. Noté que la postura de mamá cambió con estas palabras. Se sentó más erguida, sus ojos se abrieron ligeramente. Sus manos, generalmente inquietas por la ansiedad, se quedaron quietas en su regazo. El dinero solo puede usarse para fines educativos, añadió el señor Navarro, avanzando con algunos papeles. Isabella tendrá pleno control sobre él cuando cumpla 18. La señora Dolores ha sido muy específica sobre estos términos. Me senté balanceando las piernas de adelante hacia atrás, más interesada en el patrón del papel tapiz que en lo que estaban discutiendo. La universidad parecía algo de otra vida, estaba más preocupada por mi próximo examen de ortografía y si Ana Valencia me invitaría a su fiesta de cumpleaños. Todo está arreglado, Raquel, dijo la abuela, extendiéndole la mano a mamá. Por una vez, mamá no se retiró. Quiero asegurarme de que mi nieta tenga oportunidades, independientemente de todo lo demás. La referencia no dicha a papá colgaba en el aire entre ellas. Después de firmar algunos papeles y despedirnos, mamá y yo volvimos a casa en silencio. Pero este silencio se sentía diferente de nuestro usual silencio tenso, era casi pacífico. Cuando llegamos a la entrada de la casa, mamá se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Bueno, dijo, con un leve atisbo de sonrisa en los labios, parece que al menos una persona en la familia de tu padre resultó ser decente después de todo. En ese momento no entendí completamente el significado de ese día. A los 8 años, lo único que sabía era que la abuela Dolores había hecho algo amable por mí, y por una vez, mamá no estaba enojada por ello. El concepto de dinero para la universidad no significaba nada para mí entonces, estaba más emocionada por los dulces de caramelo que la abuela había deslizado en mi bolsillo antes de que nos fuéramos. La abuela Dolores falleció pocas semanas después de nuestra última visita. El funeral fue pequeño y tranquilo, y noté que mamá incluso derramó algunas lágrimas, aunque trató de esconderlas. Con la abuela ausente, sentí que el último puente hacia el mundo de mi padre se había derrumbado. La vida continuó, como siempre lo hace. En los próximos 2 años, mamá empezó a salir con un hombre llamado Ricardo. Parecía ser una buena persona, tenía un buen trabajo en un banco, conducía un auto bonito y siempre me traía pequeños regalos cuando venía de visita. Mamá sonreía más cuando él estaba cerca, y hacía años que no la veía sonreír así. Luego decidieron casarse. Yo tenía 10 años en ese momento, y la perspectiva de tener una familia completa de nuevo hacía que mi corazón latiera con emoción. Pero la verdadera noticia llegó cuando mamá me dijo que Ricardo tenía una hija de mi edad llamada Paulina que se mudaría con nosotros. Recuerdo saltar de emoción, mi mente llena de visiones de compartir secretos, tener pijamadas en la misma habitación y finalmente tener a alguien con quien jugar que no fuera solo una amiga de la escuela. Después de años de ser hija única en un hogar roto, la idea de tener una hermana parecía un sueño hecho realidad. El día que se mudaron, decoré nuestra habitación compartida con carteles de bienvenida y dispuse algunos de mis libros y juguetes favoritos para compartir. Paulina entró, echó un vistazo a su alrededor y se volvió hacia su papá. No quiero compartir con ella, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Ella no es realmente mi hermana. Y, de repente, mi sueño de tener una hermana se hizo añicos. Los primeros días de nuestra vida como familia mezclada marcaron el tono de todo lo que siguió. Paulina rápidamente reclamó la atención de mamá, acurrucándose a su lado durante las noches de películas y empujándome a un lado. Empezó a llamar a mamá, mami, en la primera semana, y el rostro de mamá se iluminaba cada vez que lo hacía. Mamá, ¿quieres ver mi proyecto de arte?, le preguntaba, mostrando mi dibujo. En un minuto, cariño, respondía mamá, pero ese minuto nunca llegaba porque Paulina ya estaba mostrando a mamá su tarea o contándole sobre su día. Cuando finalmente me derrumbé y le conté a mamá cómo me sentía, su respuesta me hirió profundamente. No seas egoísta, Isabella, dijo, apenas levantando la vista de ayudar a Paulina con su tarea. Paulina perdió a su madre cuando era muy pequeña. Necesita más atención y el amor de una mujer. Deberías entender eso. ¿Y mi amor? Quería gritar. En lugar de eso,
Simplemente asentí y me retiré a mi silenciosa habitación, donde la cama vacía de Paulina servía como un recordatorio constante de que no era suficiente, ni para mi padre, y ahora, al parecer, tampoco para mi madre. Los cambios en nuestra familia ocurrieron tan gradualmente que al principio apenas los noté. Pero ahora, al mirar hacia atrás, puedo ver cómo cada pequeño momento se acumuló para crear una brecha cada vez mayor entre mi madre y yo. Comenzó con los viajes de compras. Mamá volvía a casa con bolsas llenas de ropa de diseñador para Paulina, jeans de moda, zapatillas de marca, blusas lindas de tiendas caras. Mientras tanto, mi ropa provenía de ofertas en tiendas departamentales y outlets. Paulina necesita mantener cierta apariencia en su nueva escuela, decía mamá cuando señalaba la diferencia. Además, a ti no te interesa tanto la moda como a ella. Luego vino la mayor sorpresa: enviarían a Paulina a Riverside Prep, la exclusiva escuela privada al otro lado de la ciudad. Los puntajes de Paulina son excepcionales, dijo Ricardo con orgullo durante la cena una noche. Necesita un entorno académico más desafiante. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, empujando mis guisantes en el plato. ¿Podría ir yo también a Riverside? Mamá y Ricardo intercambiaron esa mirada que había llegado a detestar, la que significaba que ya habían discutido esto sin mí. Cariño, te va bien en Lincoln Public, dijo mamá. Paulina tiene necesidades diferentes. Es realmente talentosa, ¿sabes? El programa regular se adapta mejor a ti. Esa noche lloré en mi almohada hasta que no me quedaron lágrimas. Pero algo cambió en mí después de eso. Con el paso de los años, dejé de intentar competir por la atención de mamá. Dejé de mostrarle mis boletas de calificaciones, dejé de contarle sobre mis logros, dejé de esperar que me notara. A los 15 años, había aceptado mi lugar en la jerarquía familiar. Me dediqué a mis estudios en Lincoln Public, no por ellos, sino por mí misma. Me uní al equipo de debate, competí en ferias de ciencias y mantuve un promedio de calificaciones perfecto. Mis profesores escribían comentarios elogiosos en mis trabajos: análisis excepcional, Isabella. Trabajo sobresaliente. Tienes un futuro brillante por delante. Mientras tanto, en casa, las conversaciones durante la cena giraban en torno a los últimos logros de Paulina en Riverside Prep, su participación en la conferencia de modelo de Naciones Unidas, su selección para el programa avanzado de colocación, sus torneos de tenis contra otras escuelas privadas. El profesor de inglés de Paulina dice que tiene un gran potencial como escritora, se entusiasmaba mamá. Saca 10 sin siquiera esforzarse, añadía Ricardo con orgullo. Yo me sentaba tranquilamente comiendo mi cena, pensando en mis propios 10, en cómo acababa de ganar el primer lugar en la Feria de Ciencias Regional, en cómo mi entrenador de debate quería que liderara el equipo el próximo año. Pero guardaba esos pensamientos para mí misma. ¿Cuál era el punto de compartirlos? Mis logros en una escuela pública no podían compararse con los de Paulina en una escuela privada, al menos no a sus ojos. Había momentos, como cuando mamá y Ricardo asistían a todos los partidos de tenis de Paulina pero no podían ir a mis finales del equipo de debate, en los que el viejo dolor resurgía. Pero había aprendido a reprimirlo, a centrarme en lo que podía controlar. Tenía mi educación, mis metas y, gracias a la previsión de la abuela Dolores, tenía un futuro que era solo mío. El último año de secundaria pasó en un torbellino de solicitudes universitarias y ensayos para becas. A medida que se acercaba la graduación, me encontraba sentada en mi escritorio hasta altas horas de la noche, rodeada de folletos de diferentes universidades. Mis calificaciones habían abierto muchas posibilidades. Estaba especialmente emocionada por el programa de becas completas de la Universidad Estatal y ya había sido preaprobada gracias a mi expediente académico. No tienes que seguir la ruta de la beca, ¿sabes?, me dijo mi consejera de orientación, la señora Ramos. Con el fondo universitario de tu abuela, podrías asistir a cualquier universidad que quieras. Pero tenía planes más grandes para ese dinero. Quiero ser inteligente al respecto, le expliqué. Si puedo conseguir una beca completa, puedo ahorrar el fondo para el pago inicial de una casa después de graduarme. La señora Ramos sonrió ante eso. Siempre pensando en el futuro, ¿verdad, Isabella? 2 semanas antes de mi cumpleaños número 18, mamá me llamó para lo que llamó una reunión familiar. Los encontré a todos sentados en la sala de estar, mamá nerviosa al borde de su sillón favorito, Ricardo con expresión seria en el sofá y Paulina a su lado, evitando mirarme. Siéntate, Isabella, dijo mamá,
dando palmaditas al otomano frente a ella. Necesitamos discutir algo importante. Me senté, notando lo formal que se sentía todo. Por lo general, las discusiones familiares ocurrían durante la cena o de paso, nunca con esta clase de preparación. Como sabes, comenzó mamá, Paulina también se está graduando este año. Hizo una pausa, echando un vistazo a mi hermanastra. Me aceptaron en Princeton, interrumpió Paulina, finalmente mirándome. Es mi escuela de ensueño. Eso es, felicitaciones, dije, sin entender por qué esto requería una reunión familiar. El problema es, intervino Ricardo, que, incluso con la excelente educación de Paulina en Riverside Prep, sus calificaciones no califican para una beca completa. Mamá se inclinó hacia adelante. Hemos gastado mucho en su educación privada, y ha valido la pena cada centavo, pero simplemente no tenemos los recursos para pagar la matrícula de Princeton. Me quedé allí, aún sin comprender por qué me estaban diciendo esto. Entonces mamá soltó la bomba. Esperábamos que, dado que tienes el fondo universitario de tu abuela, podrías compartirlo con Paulina. La habitación quedó en silencio. Me quedé mirando a mamá, esperando que dijera que estaba bromeando, pero su expresión permanecía seria, incluso expectante. ¿Compartir mi fondo universitario?, repetí lentamente. ¿El que la abuela Dolores estableció específicamente para mi educación? De todos modos obtuviste una beca completa, dijo Paulina, como si eso justificara todo. Ni siquiera necesitas el dinero. Somos familia, añadió mamá suavemente. La familia se ayuda entre sí. Me quedé ahí sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el estómago. El fondo universitario, mi red de seguridad, mi futuro, el último regalo de mi abuela para mí, ellos querían que se lo entregara a Paulina. La misma Paulina que se había asegurado de que yo supiera durante años que no éramos realmente familia. La misma Paulina que lo recibía todo mientras yo me quedaba con las obras. No, la palabra salió de mi boca antes de que pudiera procesar completamente el peso de lo que estaban pidiendo. Absolutamente no. ¿Qué quieres decir con no? La voz de mamá tomó ese tono agudo que había llegado a conocer también. Quiero decir no. Ese dinero me lo dejó mi abuela. Es mío, y lo voy a usar para mi futuro. El rostro de Ricardo se puso rojo. ¿Escuchas lo egoísta que suena, Raquel? Esto es exactamente de lo que he estado hablando durante años. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Egoísta? Eso es irónico viniendo de ustedes. Cuida tu tono, jovencita, espetó Ricardo. Siempre has estado celosa de Paulina, siempre tratando de competir con ella, y ahora te estás vengando negándole una oportunidad de tener una buena educación. La absurdidad de su afirmación me hizo reír de nuevo, aunque no había humor en ello. ¿Celosa de qué exactamente? ¿De cómo le han dado todo mientras me tratan como una idea de último momento? Y, por cierto, si ella es tan brillante como siempre han dicho, ¿por qué no consiguió una beca como yo? El rostro de Paulina se arrugó, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se levantó del sofá y corrió escaleras arriba, su salida dramática subrayada por el portazo de su habitación. ¿Cómo te atreves? La voz de mamá era baja, peligrosa. ¿Cómo te atreves a ser tan cruel? ¿Cruel? ¿Yo estoy siendo cruel? Me puse de pie, con las manos temblando. Ustedes son los que están tratando de quitarme mi fondo universitario. Mamá también se levantó, su rostro duro. Bueno, entonces déjame dejar esto muy claro. Tienes 2 semanas hasta tu cumpleaños para cambiar de opinión. Si no estás de acuerdo en compartir ese dinero con tu hermana, puedes buscar otro lugar donde vivir. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? ¿Me estás echando? Esta es mi casa, dijo fríamente. Cuando cumplas 18 años, serás adulta. Ya no estoy obligada legalmente a mantenerte. No puedo creer esto, susurré. No puedo creer que estés eligiéndola a ella otra vez en lugar de a mí. Estás eligiendo el dinero por encima de la familia, disparó Ricardo. ¿Familia? Prácticamente escupí la palabra. ¿Cuándo me han tratado alguna vez como familia? No tuvieron respuesta para eso. En cambio, mamá simplemente dijo, 2 semanas, Isabella. Piensa cuidadosamente sobre tu elección.
Los siguientes 3 días fueron como vivir en una ciudad fantasma donde yo era el único fantasma. Nadie me habló en el desayuno. Mis preguntas en la cena fueron recibidas con silencio. Paulina actuó como si yo fuera invisible, y mamá y Ricardo me trataron como una huésped no bienvenida que había excedido su estadía. Comía mis comidas en mi habitación, pasaba mi tiempo libre en la biblioteca y trataba de hacerme lo más invisible posible. Pero cada noche, acostada en mi cama, podía oírlos en la sala de estar, hablando, riendo, viendo televisión juntos. Una familia feliz de 3 personas, sin espacio para una cuarta. 4 días después de esa desastrosa reunión familiar, llamé al señor Navarro, el abogado de mi abuela. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, pero su voz cálida y familiar ayudó a calmar mis nervios. Isabella. Justo estaba pensando en ti. Tu cumpleaños número 18 se acerca pronto. Sí, señor Navarro. De hecho, por eso estoy llamando. Tomé una respiración profunda y le conté todo, la demanda por el dinero, el ultimátum, todo. Él escuchó en silencio hasta que terminé, luego aclaró su garganta. Esos fondos son legalmente tuyos para controlar en el momento en que cumplas 18 años, Isabella. Tu abuela fue muy específica sobre eso. Y francamente, creo que ella sospechaba que algo así podría pasar algún día. ¿Qué quiere decir? Digamos que conocía muy bien a la exesposa de su hijo, hizo una pausa. Ahora, sobre tu situación de vivienda. Mira, aquí está lo que sugiero, elige tu universidad primero, preferiblemente una en una ciudad diferente, luego encuentra un apartamento cerca. Puedo ayudarte con el papeleo. No podrás acceder a los fondos hasta tu cumpleaños, pero podemos preparar todo con anticipación. Pasé esa tarde investigando apartamentos cerca de la universidad estatal, donde ya había sido aceptada con una beca completa. Para la noche, había encontrado un lugar pequeño pero decente a solo 10 minutos caminando del campus. La casera, la señora Rivera, estaba dispuesta a reservarlo con solo una promesa de pago en mi cumpleaños. Durante la semana siguiente, empaqué mi vida en cajas en silencio, un pequeño pedazo a la vez. No quería que nadie notara lo que estaba haciendo. Cada noche, después de que todos se iban a dormir, empacaba otra caja y la escondía en mi closet, fotos, libros, ropa, mi vida condensada en contenedores de cartón. En la mañana de mi cumpleaños número 18, mamá me acorraló en la cocina. Bueno, dijo, con los brazos cruzados. ¿Has tomado tu decisión? La miré, realmente la miré, y me sentí extrañamente tranquila. Sí, la he tomado. La respuesta sigue siendo no. Entonces ¿sabes lo que eso significa? Su voz era dura. Quiero que salgas de esta casa hoy. Está bien, dije simplemente. Creo que mi calma la descolocó. Probablemente esperaba lágrimas o súplicas. En lugar de eso, subí las escaleras, recogí mis cajas ya empacadas y llamé al taxi que había programado el día anterior. 20 minutos después, estaba girando la llave en la cerradura de mi nuevo apartamento. Lo primero que hice fue llamar al señor Navarro, quien ya tenía todo el papeleo listo. Para el mediodía, tenía acceso al fondo de mi abuela. Para la 1, había pagado el primer mes de renta y el depósito a la señora Rivera. Esa tarde, caminé hacia la cafetería local donde había solicitado trabajo la semana anterior. El gerente, Jorge, ya había accedido a contratarme para el verano antes de que comenzaran las clases. Mi apartamento era pequeño, solo un estudio con una cocineta, pero era mío. Esa noche, mientras me sentaba en mi recién comprado colchón inflable comiendo comida para llevar y viendo la puesta de sol a través de mi única ventana, sentí algo inesperado, libertad. 2 semanas después de mi nueva vida, estaba revisando Facebook durante mi descanso en la cafetería cuando mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Amigos de la escuela secundaria me enviaban mensajes, ¿has visto la publicación de tu madre? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Con las manos temblorosas, abrí la página de mamá, y allí estaba, una publicación larga y dramática sobre hijos ingratos y la lealtad familiar. Mi hija ha roto nuestros corazones, escribió. Después de todo lo que hemos hecho por ella, egoístamente se negó a ayudar a su hermana a obtener una educación universitaria. En cambio, está guardando el dinero de su abuela mientras los sueños de su hermana quedan en pausa. Nunca imaginé que criara a una hija tan egoísta y despiadada.
los comentarios debajo eran peores. Familiares que apenas conocía se unían. ¿Cómo pudo ser tan ingrata? La familia debe estar primero. ¡Qué niña tan consentida! Me quedé allí en la sala de descanso, con mi café enfriándose mientras la rabia y el dolor luchaban dentro de mí. Luego algo se rompía. Si mamá quería hacer públicas nuestras cosas familiares en las redes sociales, que lo hiciera. Vamos a contar toda la historia. Abrí mi computadora y empecé a escribir. Como mi madre ha decidido hacer públicos nuestros asuntos familiares, permítanme compartir mi versión de la historia. Sí, me negué a darle a mi hermanastra el dinero de mi fondo universitario que mi abuela dejó específicamente para mi educación. Lo que mi madre olvidó mencionar es que ella me dio un ultimátum: o entrego mi herencia o me echa de la casa en mi cumpleaños número 18. Cumplía con esa amenaza. Durante años, vi cómo mi hermanastra recibía educación en una escuela privada mientras yo iba a una escuela pública. Vi cómo ella recibía ropa cara mientras yo me quedaba con las sobras de las tiendas. Trabajé duro, saqué 10 y gané una beca completa para la universidad, algo de lo que estoy orgullosa. Pero al parecer, eso no fue suficiente. Quisieron mi herencia también. Así que sí, elegí mantener el regalo de mi abuela, y sí, ahora estoy viviendo sola, trabajando y preparándome para la universidad. Pero no elegí esta situación. Mi madre lo hizo cuando echó a su propia hija en su cumpleaños. Di clic en publicar y volví a mi trabajo. Para cuando terminé mi turno, la respuesta fue abrumadora. Antiguos profesores, vecinos, incluso algunos viejos amigos de mamá comentaban con mensajes de apoyo. Personas que habían conocido a nuestra familia durante años comenzaban a compartir historias de cómo habían notado el favoritismo, pero nunca habían dicho nada. Mi teléfono sonó esa noche. El nombre de mamá apareció en la pantalla. ¿Cómo te atreves? Siseó cuando contesté. ¿Sabes cómo de humillante es esto? La señora Jiménez de la iglesia ni siquiera me mira ya. La mitad de mis amigas están cuestionando mi crianza. Quizás deberían, respondí con calma. Echaste a tu hija por no darle su herencia. ¿Qué clase de madre hace eso? Hice todo por ti. No, mamá. Hiciste todo por Paulina, y está bien. Ella es tu hija ahora. Pero yo ya terminé. Adiós, mamá. Colgué y bloqueé su número. Luego la bloqueé en todas las redes sociales, junto con Ricardo y Paulina. Fue sorprendentemente fácil, como cortar el peso muerto que llevaba años cargando. Ahora, estoy en mi primer semestre en la Universidad Estatal, estudiando Administración de Empresas. Mi pequeño apartamento se siente cada vez más como hogar. A veces pienso en ellos, mamá, Ricardo y Paulina, pero esos pensamientos vienen cada vez menos. La foto de la abuela Dolores está en mi escritorio, y a veces juro que me sonríe con orgullo. Ella sabía, de algún modo, que necesitaría ese dinero no solo para mi educación, sino para mi libertad. Me dio los medios para elegir mi propio camino, y nunca lo olvidaré. Entonces, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías entregado tu herencia para mantener la paz en la familia? ¿O habrías mantenido tu postura como yo lo hice? Me encantaría conocer tu perspectiva en los comentarios. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos liberan.